Juan se le oponía: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo: Juan, así conviene que cumplamos toda verdad y toda justicia. Y si el Señor de la vida, el que no tenía pecado, el que no necesitaba, pudiéramos decir, bautismo, pasó a su cuerpo humano por el proceso, ¿cuánto más nosotros, pecadores, necesitamos de la gracia del Señor? Así que en esta tarde hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Alguien dele la gloria a Dios esta tarde. Dice la Biblia que cuando un solo pecador se arrepiente, y hoy tenemos decenas que van a ser bautizados. Así que estamos de fiesta en esta tarde. Bendecimos la vida de los líderes que han trabajado enormemente para ver esta cosecha. Cada hermano, cada hermana que soltó la palabra, que sembró la palabra, le creyó al Señor que alguien podía ser alcanzado. Gracias a ellos, gracias a la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, usted está aquí para ser bautizado. Así que, hermanos, vamos a empezar con esta fiesta tan hermosa, porque estas son las fiestas de nosotros. Dije que estas son las fiestas de nosotros. Las fiestas del mundo, la gente tira por la ventana cuando el niño cumple años, hace fiesta, hace piñata, pero nosotros nos deleitamos en estas fiestas, en que la gente conozca al Señor, en que la gente venga al conocimiento del Señor, en que la gente venga al camino de Dios. Así que vamos a orar en esta tarde. Levante su mano al cielo. Señor, bendigo cada vida que se le va a invocar tu nombre, que vivan para ti, Señor, que sean santos, que caminen en el temor de Dios, que no se les olvide de dónde los has sacado, que no se les olvide de dónde los has rescatado, que no se les olvide dónde se encontraban sin Dios y sin esperanza. Y un día tu amor los alcanzó, Señor. Así que venimos en tu nombre a invocarles tu precioso nombre, para que en ese precioso nombre sean salvos. Porque será que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Señor. En tu nombre hay perdón, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay vida eterna. Así que te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien dele un aplauso al Señor. Y vamos a disfrutar estos hermosos bautismos en el nombre de Jesucristo. Gócese. Un día un eunuco iba leyendo el profeta Isaías. En el camino no entendía lo que leía, pero el Espíritu Santo llevó a Felipe para que le hablase la palabra, porque alguien tiene que sembrar la semilla. Y Felipe la sembró en el corazón de ese hombre. Le dijo: el profeta no habla de él, habla de Cristo, habla de su sufrimiento. Y aquel hombre creyó en el plan de salvación que le presentó Felipe, de arrepentirse y bautizarse. Y le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, te bautizo en el nombre de Jesús. Lo bajó al agua y lo bautizó, como vamos a bautizar ahora en el nombre de Jesucristo. Demos un aplauso al Señor Jesús. Hermana Angélica María García González, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades las borró mi Salvador. Quiero llegar muy limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para
Aleluya, en el nombre del Señor. Hermano Rafael Magaña Balcázar, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz. Aleluya. María del Refugio Ríos Castro, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, para llegar muy limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Nora Guadalupe Saboria Jiménez, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Alina Griselda Ríos Parente, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, para llegar muy limpio a su mansión. Blanca Patricia Cambre Galindo, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Aleluya. Teresita de Jesús Núñez Voltor, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades las borró mi Salvador, quiero llegar muy limpio a su mansión. Iris Vanessa Lizárraga Aguilar, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo de
Mirna Selene Meléndez Satarain. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Lisette Guadalupe Landeros Meléndez. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. María del Carmen Lara García. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado consumía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. María Inés Jesús Morán Salazar. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Amalia Rodríguez Hernández. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, para llegar muy limpio a su mansión. Marcela Tyler Lares. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Carmina Beltrán Delgado. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento un gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Amén. Ruth Martínez Jiménez.
Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Verónica García Medina, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Abre las puertas del cielo y que la fuerza comience, que un pecador se arrepiente y yo lo voy a celebrar. Rosario Piña Mancinas, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Abre las puertas del cielo y que la fiesta comience, que un pecador se arrepiente y yo. Ponga su mano. Tania Guadalupe Estrada Sandoval, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Abre las puertas del cielo y que la fiesta comience, que un pecador se arrepiente y yo lo voy a celebrar. Daniela Jasso Valdés, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Ángeles están bajando, ahí están descendiendo, ellos están alabando y yo lo voy a celebrar. Rosario Isela Reyes Lizárraga, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Abre las puertas del cielo y que la fiesta comience, que un pecador se arrepiente y yo lo voy a celebrar. Aleluya. María Monserrat Reyes Lizárraga, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Ángeles están bajando, ahí están descendiendo, ellos están alabando y yo voy a celebrar. Rocío del Carmen Bustillos Echagaray, Rocío del Carmen Bustillos Echagaray, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Abre las puertas del cielo y que la fiesta comience, que un pecador se arrepiente y yo lo voy a celebrar. María
Sánchez, María Laura Sánchez Lira. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Ángeles están bajando, aquí están descendiendo, ellos están alabando y ya voy a celebrar. Berenice Gutiérrez Castañeda. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades las borró mi Salvador. Quiero llegar muy limpio a su mansión. Lely Rocío Ramos Monroy. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Frida Jazmín Flores López. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento un gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Malena López Vallejo. Como ministro, Magdalena López Vallejo. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Diana Michelle Guerrero Ramos. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, para llegar muy limpio a su mansión. Francisco Javier Arana Ortega. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Mauricio Landeros Meléndez. Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades
maldades las borró mi Salvador. Quiero llegar muy limpio a su mansión. Héctor Roque Amezcua, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Rubén Daniel Martínez Ramírez, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento un gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Humberto Rochín Milán, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. José Rosario Monjarás Hernández, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, para llegar muy limpio a su mansión. Abraham Natanael Alcaraz Delgadillo, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Jarbel Noel Sánchez Rodríguez, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón, ya mis maldades las borró mi Salvador. Quiero llegar muy limpio a su mansión. Guadalupe Osuna Aguirre, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Humberto Urrutia Araiza, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados.
El Señor, aleluya, te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento un gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir. Edgar Enrique Silva Aguirre, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Brando de Jesús Pérez Reyes, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero. Glorifícate, Señor. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, para llegar muy limpio a su mansión. Gloria a Dios. Jesús Alfredo Mora Félix, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Juan Carlos Barrón López, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Soy bautizado como manda el pacto, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades las borró mi Salvador, quiero llegar muy limpio a su mansión. Alejandro Ignacio Rangel Luna, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Aleluya. Julio Rangel Luna, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades las borró mi Salvador, quiero llegar muy limpio a su mansión. Sabas Ravelo Delgado, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Armando Enrique Ureña Vizcarra,
Como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento un gozo desde que me bauticé, y de volver a pecar mejor morir. Aarón Mellado Navarro, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz. José Ábalos Hernández, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor, para llegar muy limpio a su mansión. Yair Guerrero Aguilar, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. La trompeta está llamando. ¿Quién se quiere bautizar? Todavía no se nos cansa el brazo. Si usted quiere bautizarse, hay poder en el nombre de Jesús para bautizarlo en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Si usted cree de todo corazón, está en una célula, ha tomado discipulado y sabe lo que va a hacer, este es el tiempo de salvación para usted en el nombre de Jesús. Juan Daniel Ríos, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesús. Soy bautizado como manda el Salvador, qué grande gozo siento yo en mi corazón, ya mis maldades las borró mi Salvador, quiero llegar muy limpio a su mansión. Abel Moreno Díaz, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó, y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Francisco Javier Patiño Santiago, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor,
dice la Biblia, hermanos, que un día un hombre enemigo del Evangelio iba camino a Damasco, cuando un resplandor del cielo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo: ¿quién eres tú, Señor? Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este hombre le dijo: ¿qué quieres que haga? Y ahí el Señor le mandó a un hombre llamado Ananías, que oró por él y le dijo: Saulo, el Señor te ha escogido para que lleves la palabra a los gentiles. Pero también le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando el poderoso nombre de Jesucristo. Alguien dele un aplauso al nombre de Jesucristo en esta tarde. Y el apóstol Pablo fue bautizado por Ananías en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, ¿por qué te detienes?, le dijo Ananías. ¿Qué te detiene para servir a Cristo? Si usted ya abandonó el pecado, no hay nada que lo detenga. Si usted ya se arrepintió, no hay nada que lo detenga. Así que vamos a terminar estos bautismos. Estamos en los últimos que se van a bautizar. Pero si usted, el Señor le está llamando, la pila está llena todavía, en el nombre de Jesús. Demos otro aplauso al Señor Jesucristo. Norma Alicia Gómez Valdés, como ministro del Señor y de su iglesia, te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El Señor te selle con el don del Espíritu Santo y escriba tu nombre allá en el libro de la vida del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Soy bautizado como manda el Salvador. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis maldades las borró mi Salvador. Quiero llegar muy limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús. Gloria al Señor. Demos un aplauso al Señor Jesucristo. La iglesia está de fiesta. Estamos cerrando la fiesta de la cosecha. Dijo el Señor que va a llegar el tiempo que el sembrador alcanzará al segador. Pablo dijo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor Jesucristo. Estamos en avivamiento en esta tarde. Dele gloria a Dios, porque cada vez que un pecador se arrepiente, la iglesia se llena de gozo, se llena de alabanza y se llena de adoración a Dios. Glorifíquele al Señor. Todos los meses hemos tenido bautismos, algunos en hospitales, otros en las prisiones, otros en algunos centros, pero hoy toda la cosecha final de estos 4 meses de hablar la palabra, sembrar la palabra, predicar la palabra, la estamos cosechando. Pero seguiremos todo el año porque hay mucha cosecha más. Y entre los de hoy y todo el año andamos cerca de 70 bautismos en el nombre del Señor. Así que demos gloria a Dios por los 54 de ahora y por todos los que van de este año. Y dele un aplauso al Señor Jesucristo. Que Dios siga siendo glorificado en medio de su pueblo. Vamos a entrar en unos minutos a gozarnos, así que todos acomodarnos por ahí, nadie se vaya. Vamos a tratar de hacer el servicio un poquito corto para convivir todos, rápidamente acomodar mesas. Tenemos una cena especial. La iglesia está de fiesta, la iglesia está de manteles largos, pero no solo aquí en la iglesia, en el cielo ya están tocando las trompetas, gracias a Dios.
Denle un aplauso al Señor Jesucristo.